Hermanos, muy buenos días. Hoy es junio 5 del 2022. Hoy día es el primer día de la semana, Día del Señor o domingo. Hoy día vamos a continuar entonces estudiando el libro de los Hechos en el capítulo 18. Entramos entonces cuando Pablo viaja a Corinto. Y bueno, va a ser un estudio muy interesante. Es un capítulo que tiene 28 versículos. Vemos que en este capítulo vemos a Pablo en Corinto y también en, cuando va para otras ciudades, Cesarea, habla también de Apolos. Por primera vez menciona a este personaje Apolos. Así que antes de continuar, entonces vamos a hacer una oración. Entonces me sigue usted con una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en esta mañana, que cuando estemos escudriñando tu palabra podamos entender lo que nos dices allí. Que tu gracia y tu amor y tu Santo Espíritu nos ayude a entender lo que dice la Escritura. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, abra la Biblia en el capítulo 18. Capítulo 18 de Hechos. Tengo aquí la Reina Valera y también tengo aquí la Nueva Biblia de las Américas. Hechos capítulo 18. Voy a usar la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer versículos del 1 hasta el 4. Dice así: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas, bueno, vamos a quedarse en el versículo 4 porque el 5 ya es otra historia. Bueno, ¿cuál es el contexto? Dice, después de esto, ¿cuál es esto? Bueno, para saber a qué se refiere cuando dice después de esto, entonces tenemos que ir para atrás, para el capítulo 17. Tenga su Biblia y ahí dice, al final, en el versículo 34 dice, o 32, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez. Entonces Pablo salió de entre ellos y algunos estaban allí. O sea, está hablando prácticamente cuando Pablo estaba en Atenas. En Atenas Pablo no tuvo éxito en la predicación del Evangelio. Los atenienses eran una cultura muy sofisticada, eran personas que creían mucho en sus dioses, en sus costumbres, en sus tradiciones. No aceptaban extranjeros, o sea, sí los aceptaban mientras, siempre y cuando no ataquen sus creencias. ¿Ok? El mensaje de Pablo era, no era bienvenido, porque estaba atacando la raíz misma de toda la cultura religiosa de Atenas. Los atenienses escuchaban, porque si ven, ellos le dicen a Pablo, te vamos a escuchar, dinos de qué estás hablando. Pero cuando vieron de que ya el mensaje de Pablo chocaba, ellos dijeron no. Ahora, esto es algo muy importante, porque aquí vemos Atenas, la primera ciudad que rechaza a Pablo, el mensaje del Evangelio. Claro, el Evangelio después entra, pero al principio lo rechazaron. Yo creo que el problema fue no solo el mensaje,
pero también la cultura. Pablo no era griego, pero hablaba griego. El mensaje de Pablo era hebreo, del Antiguo Testamento. Los hebreos, los griegos, los atenienses no conocían nada, rechazaron la cultura griega, de la cultura hebrea. Eran hasta cierto punto nacionalistas, pero no era un nacionalismo cerrado porque aceptaron a Pablo a que hable, pero era un nacionalista de cuidar sus costumbres, lo cual en realidad no es malo, pero lo malo ha sido de que, diríamos así, fue una barrera para el Evangelio. Entonces, si se dan cuenta, eso es algo, diríamos, normal en la cultura humana, siempre fue así. Cuando en una cultura entraban personas de otra cultura y con otro mensaje, no eran aceptados, porque ellos lo veían como un cambio, están cambiando. Entonces, si vemos aquí el Evangelio, es transcultural. O sea, alguien podría decir, bueno, Pablo fue una persona que no respetó las costumbres de los atenienses. Él pudo haber ido, respetar y decir, bueno, no voy a hablar más, o si hablo es para mí, pero nada más. Pero Pablo les dijo, ¿no? Tienen que volverse, sus costumbres no sirven, son paganas, ¿no? Vengan al Dios verdadero. O sea, estaba cuestionando la costumbre y las tradiciones de los atenienses. Es como que alguien vaya a su país y les diga a su país, miren, ustedes aquí en ese país tienen esta costumbre, ustedes adoran esto, ustedes creen esto y esto, hace una crítica de todo su país y al final le dice, bueno, ahora tienen que arrepentirse. O sea, dando a entender que lo que ustedes hacen está muy mal y tienen que volverse a lo que él hace. Está bien difícil, está bien difícil que eso se haga hoy en día. Por eso que el Evangelio es inefectivo hoy. Las sectas, por ejemplo. Hoy día, por ejemplo, día del Señor, hay católicos romanos que se reúnen, ¿no? Claro, es muy complejo, es complejo. Hay católicos romanos que se reúnen hoy en día, que han venido reuniéndose por casi 2000 años. Es la denominación más antigua. Luego están las sectas protestantes, que a partir de Lutero en adelante, que se dividen, ¿no? Son como 500 años. Y están divididas, luteranos por allá, reformadores por allá, y entre los reformadores por allá están más divididos, porque no todos los reformadores se aceptan, ¿no? Están divididos. Y aparte que se dividen, esas divisiones están más divididos. Y eso sin contar, ahora entramos al mundo evangélico, están más divididos. Evangélicos no son protestantes, ni reformados, ni presbiterianos, ni católicos. Ellos son ellos mismos, cada uno aquí, esparcidos, ¿no? Como piedritas en el camino, una piedra acá, otra piedra aquí, y cantidad. Y son cantidad de piedras, ¿no? Y cada uno a su manera. No se unen. Deberían de unirse, formar, ¿no? Un bloque grande de piedras. Pero no, están distribuidos por acá, por acá, por allá, por allá. Entonces, eh, eso inclusive hace inclusive más difícil que el Evangelio se tome en serio. Es la verdad. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo vivo aquí en Los Ángeles, Estados Unidos. Hay cantidad, hoy en día hay cantidad de sectas que se reúnen. Y la gente dice, ¿cuál? ¿Me voy acá? Entran, no me gusta, mejor me voy al que está ahí al frente, cruzan la calle. Bueno, aquí tampoco, me voy a la. Entonces al final dice, pues yo no sé cuál, porque aquí gritan, aquí no gritan, aquí dicen que hacen esto, aquí no, allá tampoco, aquí sí, aquí más o menos, aquí combinado, acá no. O sea, eso no es testimonio de unidad. Y eso es verdad. Por más que muchos justifiquen diciendo, no, pero que eso por aquí, sea lo que sea, no es testimonio. Porque Jesús nunca tuvo en mente eso. Eso, número uno. Eso nunca se olvida, que no le den gato por liebre, que no le engañen. Eso nunca, no existe eso. Y eso es un problema cultural también. ¿Okay? Eso es un problema cultural. A los atenienses eran, aparte de eso, eran personas muy educadas. De entre todo el imperio romano, la escuela ateniense de filosofía, de los epicúreos, de los estoicos, de los socráticos, de los neoplatonistas, eran personas, diríamos, muy sofisticadas. Romanos enviaban ahí a sus filósofos a aprender la filosofía griega. Bueno, todo romano filósofo era filósofo griego. O sea, no había filosofía romana como los filósofos griegos. Grecia dominaba todo eso. Entonces, no, el mensaje de Pablo no entró ahí. Por eso cuando dicen se burlaban, era porque veían a Pablo, pues es un ignorante. Así lo decían. Este no sabe lo que está hablando. Ahora, lo curioso está en que ellos creían en mitología.
Y sabemos que la mitología es mitología, o sea, no es realidad. Pero ellos decían que el mensaje de Pablo era un mensaje de ignorante. O sea, ¿se dan cuenta de la ironía? De que aun cuando ellos eran sofisticados y su mitología no era realidad, porque era mitología, decían que el mensaje de Pablo era mensaje de ignorante. Pero en realidad, si fuera así, entonces también hubieran rechazado su mitología, porque su mitología no es base en realidad, en base a leyendas, es base a mitos, ¿no? A cuentos tradicionales que vinieron desde la antigüedad, ¿no? Pero para ellos era una religión muy sofisticada. Interesante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, Pablo sigue su viaje y pasa un istmo, ¿no? Y va a la ciudad de Corinto. Ahora, Corinto es totalmente diferente a Atenas. Uno puede decir, pero si está cerca, sí está cerca, pero los corintios o los corintos eran totalmente ah, diferente en su cultura, ¿ok? Y tengo aquí, por ejemplo, la enciclopedia griega, ¿no? Miren, está en inglés, esta es la enciclopedia griega, que habla prácticamente de todo lo que es de Grecia. Y en la parte que dice de Atenas, perdón, de Corinto, aquí lo voy a leer, aquí está. Me gusta porque está bien ilustrado. Ve, aquí está, no sé si se lo pueden ver. Corinto está en inglés. Bueno, aquí dice lo siguiente en cuanto a Corinto, para que se den cuenta cómo es el contexto. Dice aquí, vamos a ver, bajo Periander, que reinó del año 629 a.C., la ciudad de Corintio tuvo un gran progreso político y social. Se exportaba, era una ciudad comercial, se exportaba muchos artefactos de, de barro, mucha escultura que venían de todas partes, inclusive de África, del este, del norte, partes de Europa venían también en el Mediterráneo. Para el siglo VI, la ciudad ya era conocida por su reputación de tener bastante artesanía lujosa de personas que tenían dinero. O sea, si usted, por ejemplo, si a usted le gusta la artesanía lujosa, usted iba directamente a Corinto y allí encontraba una variedad increíble, increíble, para comprar. Si a usted le gustaba, por ejemplo, tener su casa ordenada, con macetitas bien lujosas, ornamentadas, con una forma, diríamos, artística de cualquier tipo, Corinto es el lugar, es de destino para ir. Y iban ahí mucha gente, ¿no? Gente con dinero de ese entonces, ¿no? Iba y compraba cantidad. Por eso que Corinto, su negocio en el aspecto industrial económico floreció, ¿ok? Entonces, ah, Corinto, la orden de Corinto era, aquí dice, tenía más ornato de las tres órdenes griegas. Eh, Otra cosa muy importante, ya hablamos de que, vamos a ver aquí, de la religión, que es la parte que nos compete y nos importa. La religión siempre ha sido en el tiempo antiguo, en todas las culturas, parte fundamental, inclusive ahora. Se dan cuenta que cuando estamos estudiando la historia de Estados Unidos sin religión no es nada, eso es la puritita verdad. Eso tienen que tener en cuenta. Estados Unidos sin religión no es nada. Y la religión es la calvinista protestante. No es la luterana, no es la católica romana, aunque hoy en día la católica romana es la que tiene más miembros. Pero la cultura calvinista, Calvino, es el fundador de Estados Unidos.
Claro, él había muerto ya antes, pero sus ideas teológicas crearon varios hijos. Los hijos de los hugonotes en Francia, los hijos de los presbiterianos en Escocia y los hijos de los puritanos en Inglaterra. Entonces, Escocia, junto con los irlandeses, ingleses, viene a ser la esencia cultural de los Estados Unidos. ¿Ok? La esencia cultural. Aquí eso es la raíz, la raza étnica de Escocia, Inglaterra, Irlanda y la religión protestante calvinista. Eso es así. ¿Ok? Aunque a los comunistas, progresistas les molesta eso, por eso ellos quieren cambiar todo. Estados Unidos sigue siendo así. ¿Ok? Luego vienen franceses, luego vienen alemanes, luego vienen holandeses, eh, ah, ¿qué más? Alemanes, franceses, holandeses, y ya después vienen italianos, españoles y otros más. Pero la raíz es anglosajona. Irlanda, ingleses, escoceses de religión protestante calvinista. Eso es así. En Corinto era igual. En ese tiempo de Pablo, religión era parte de su cultura. En Corinto estaba el gran templo de Apolos. Pablo conoció ese templo. Todavía hay ruinas. Aquí estoy mirando la foto. Es una de los templos más antiguos que va desde el año 600 antes de Cristo. Fíjese, 600 antes de Cristo, el templo de Apolos. Hasta ahora están, a ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. De los, a ver, 3, 6, 3 más 3, 6, 6, 7, 8, 6, a ver, 3 más 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Había 12 columnas, fuertísimas y masivas. De las 12 columnas solamente quedan 7 columnas. Todavía están ahí. En esas 7 columnas que formaban el templo de Apolos en la antigüedad, en el templo de Pablo, junto con otros templos que estaban ahí. Había un templo famoso también, aparte del templo de Apolos, el templo de la Afrodita, ¿no? De la diosa Afrodita. Ahora, si se dan cuenta, Afrodita era muy famosa ese templo, inclusive hasta cierto punto más famosa que la de Apolos. Y les voy a decir por qué. Y después que le diga por qué, usted va a decir, con razón. Con razón. Afrodita era una diosa, ¿no? Antigua, griega, ¿no? Ah, asociada esta diosa, y tiene inclusive ahí no voy a poner ya lo pueden ver después, pero su escultura es muy gráfica, porque el nombre inclusive le dice, estaba asociada con el placer sexual a su máximo exponente, o sea, amor, lujuria, belleza, pasión, placer, y prácticamente ella tenía, y la procreación también. Ella tenía sus sacerdotisas, que en realidad en términos modernos eran prostitutas. Sí, eran prostitutas. Pero en ese tiempo eran prostitutas sagradas. La prostitución en Corinto, muchos historiadores lo ponen entre 1,000 a 2,000 prostitutas. Usted dirá, bueno, tal vez no es tanto. Bueno, en una ciudad pequeña como Corinto, era cantidad. ¿Ok? Era cantidad. O sea, prácticamente uno caminaba y estaban ahí las prostitutas. Era un puerto, venían gente de todas partes del mundo, hablaban diferente lenguaje, escuche bien lo que estoy diciendo, hablaban diferente lenguaje cuando venían a traer sus productos, porque Corinto era una ciudad muy próspera económicamente, como sucede en cualquier metrópolis. Entonces, usted escuchaba el lenguaje de la India, de la China, de África, todos sus dialectos, de la parte norte-este de Europa, todos sus dialectos. O sea, usted
escuchaba y decía, pero ¿qué están hablando? Y aquí están hablando, no entiendo, este habla otra cosa y esta otra cosa. O sea, todos ellos hablaban en lenguas. Ahora entiende el contexto de Pablo, su carta, porque lengua significa idiomas. Aquí en Estados Unidos, siendo una ciudad cosmopolita también, por ejemplo, Los Ángeles, en muchas congregaciones hay gente que, aparte del inglés, que viene, por ejemplo, el español, la segunda lengua. Pero también hay chinos, hay coreanos, hay de la India, hay árabes. Y sí es cierto, cuando después de las reuniones cada uno se reúne a saludar, usted puede escuchar inglés, puede escuchar mezclado con español, mezclado con chino, mezclado con árabe, mezclado con indio, y prácticamente, literalmente, están hablando en lenguas, ¿no? El que es bilingüe dice, uno que es bilingüe puede hablar español y al mismo tiempo inglés. Hi, how are you? Very good. ¿Cómo está usted? Tiene la habilidad de hablar. Hay otros que hablan tres lenguajes, inglés, español y chino. No sé cómo lo hace. Chino es bien difícil. Pero hay otros que no. Entonces ellos dicen, ¿qué dijo? ¿Se dan cuenta? Bueno, yo no sé qué dijo. Entonces, no entiendo lo que dices. Hay que buscar un intérprete. Oh, ¿qué le está diciendo? ¿Lo puedes interpretar? Oh, sí, bueno, te está diciendo esto. Oh, dígale esto. Y me entiendo, o sea, es lo mismo que pasó en Corinto. Si venían a hacer transacción económica, digamos, de la India. Bueno, en Corinto no hablaban lenguaje de la India y la India tiene varios dialectos. Tenían que buscar a alguien. ¿Tú hablas su lenguaje? Sí. ¿Qué me está diciendo? Oh, te está diciendo que te quiere comprar esto, esto, esto. Oh, dile esto, esto, esto. Entonces, eso es el contexto para que Pablo dice, si no hay intérprete, que calla en la congregación. Lógico. Porque en las congregaciones cuando iba, venía uno, no sé, de África, y el africano hablaba su lenguaje, nadie le entendía. Dice, ¿de qué está hablando? Pues yo no sé. Por eso Pablo dice, ¿cómo tu hermano va a decir amén cuando no se entiende? ¿No? Si no hay traductor, mejor que calle, que se siente y que se calle, obviamente. Pero si hay alguien que tiene el don de interpretación, o sea, no espiritual, sino el don, la habilidad de interpretar, entonces le escuchaba, decía, oh, él está diciendo que en el África hay monitos y cosas así, algo por así, ¿no? Entonces, pero si no hay el don, si nadie tiene el don de interpretación, o sea, la habilidad de hablar, entonces que se calle. Si alguien tiene el don de lenguas, o sea, que puede hablar más de un idioma, ese es el don de lenguas, entonces puede hablar. O sea, no es que de pronto vino y ya tengo el don de lenguas y puedo hablar 10 lenguajes. No, 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 no. No se refiere a eso. Se refiere a la habilidad. ¿Por qué? Porque siendo comercial en ese tiempo, la gente iba y aprendía lenguajes. Yo trabajo, por ejemplo, aquí en hospitales donde hay mucha gente que habla, todos hablan inglés, pero muchos, muchas personas, al tener contacto con clientes en español, comienzan a aprender a hablar español por frases. Por ejemplo, vienen y dicen, buenos días. Entonces ellos ya saben, oh, buenos días, me dicen, oh, ya sé decir buenos días. Sí, le digo buenos días, significa good morning. Después el continuo contacto dice, oh, ¿cómo está? Sí, ¿cómo está? Significa how are you. Entonces ya saben buenos días y cómo está. Y aquí hay gente que sin ir a la escuela han aprendido a hablar español durante 2 años de continuo contacto con personas en español. Es lo mismo que pasaba antes. Es lo mismo que pasaba antes. Aprendían frases. Por ejemplo, para comprar y decir cuánto cuesta, esa frase es universal. Entonces ellos decían, aquí hay gente que dice, voy a ir a comprar y ya sé qué preguntar. Dice, ¿qué vas a decir? En español voy a decir, ¿cuánto cuesta? Exacto, sí, sí, ¿cuánto cuesta? O precio, ¿cuál es el precio? Y ellos van, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio? Ya saben también cómo decir 1, 2, 3, 4. O sea, las formas básicas del aprendizaje, del continuo contacto con otras personas, hace que la persona aprenda otro lenguaje. Es lo mismo que pasaba en la antigüedad. En Corinto, Pablo estaba inmerso en una multicultura en donde la gente aprendía los lenguajes de otros por el continuo comercio cotidiano que había entre ellos.
Eso se llama lo que Pablo dice el don de lenguas, porque no todas las personas tenían la habilidad de hablar más de un lenguaje. Y en Corinto mucha gente hablaba más de un lenguaje, es más de dos lenguajes, porque era gente que venía de todas partes. Dialectos, había cantidad de dialectos, ¿me entiende? Por ejemplo, Perú tiene, hasta donde sea parte del español, dos dialectos, el quechua y el aymara. Y son diferentes. Hay gente que habla quechua y no entiende el aymara. Hay gente que habla aymara y quechua. Hay gente que habla aymara, quechua y español. Yo no entiendo ni aymara ni quechua, excepto dos, tres palabras, nada más. El resto, si me hablan, yo me quedo, pero en la luna. ¿Ok? En Corinto, esos lenguajes eran vivos. O sea, hay lenguas muertas que ya no se hablan, pero hay lenguas vivas. En ese entonces, latín, griego, y el griego tenía otros dialectos. Ah, eh, hebreo, arameo. El arameo también tenía muchos dialectos. Ya en el tiempo de Jesús, el arameo arcaico ya no se hablaba. Fíjese. Y el arameo es muy parecido al hebreo. Muy parecido al hebreo. Es como español y portugués. Hay palabras en portugués que uno puede captar. ¿Sí? Usted escucha un portugués y hay palabras, oh, ya sé más o menos lo que dice, porque hay ciertas frases similares. O el francés o el italiano. Entonces, si se dan cuenta cómo el lenguaje va evolucionando, Pablo llama a eso don de lenguas. ¿Entiende? Es la habilidad de poder hablar otros lenguajes y entenderlos. Entonces, si en un lugar de reunión hay gente que habla un lengua desconocida, lenguaje desconocido, idioma desconocido. Cuando usted vea la palabra lengua en la Biblia, inmediatamente ponga igual idioma, porque eso es. Si alguien habla un lenguaje desconocido, idioma desconocido, y no hay intérprete para interpretar, entonces que se siente y que se calle. Ahora, no es que Pablo no quería que hable, es simplemente, pues no te van a entender, ¿no? Mi trabajo principalmente es eso, de traductor, ¿no? Y eh, ahora en español no es lo mismo también, porque uno diría, bueno, es español, no hay problema. Sí, entiendo, pero cada región es diferente. Mexicanos tienen su forma de hablar español. Sudamericanos tenemos nuestra forma de hablar español. Cuando yo voy a interpretar, me dicen, usted no es mexicano, me dice. Le dice, no, ¿cómo sabe? Por su acento y por las palabras que usa. Es cierto. Y yo no me doy cuenta. Y digo, pero ¿cómo saben que no soy mexicano? Pero centroamericano, igual lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, cada, cada idioma tiene sus propios manerismos, modismos, acentos, palabras, frases, ¿no? Que prácticamente son distintivos de cada región. Aunque se entiende en forma general, tienen sus distintivos. Y eso es muy importante en la traducción, porque yo puedo traducir algo que yo entiendo del punto de vista, diríamos, sudamericano, que no se entiende en el centroamericano. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado y si hay algo que no entiendo lo que quiere decir, le pregunto, le tengo que decir, disculpe, ¿qué quiere decir con esto que usted dice? Y me tiene que explicar, oh, yo quiero decir esto. Muy bien. Porque si lo interpreto como yo creo que es, aunque hable español, no le estoy diciendo lo que él quiere decir. Entonces yo tengo que asegurarme que mi transmisión de un lenguaje a otro sea lo más exacto posible para evitar malos entendimientos. Se dan cuenta que el traductor es lo mismo. Por eso Pablo dice, cuando lleguemos ahí en Corintios, que el don de lenguas, no todos tienen don de lenguas. O sea, no todos tienen la habilidad de hablar diferentes idiomas. Y es cierto. Pero el que tiene la habilidad, ¿no? Que se asegure que también hay un intérprete. ¿Ve? ¿Para qué? Para que el intérprete interprete a la otra persona. Y si él mismo se puede interpretar también. Yo me acuerdo una vez, varias veces sucedió, no una vez, en donde yo mismo había audiencia en inglés-español. Yo tenía que hablar en español, muy buenos días hermanos, good morning brothers and sisters. Yo mismo me tenía que traducir, porque no había traducción, o no había traductor. Entonces, si yo decía algo en inglés, tenía que traducirlo en español, porque había gente en español. Y no solamente eso, hay gente que puede conocer varios idiomas, pero no saben traducir. Ese es otro punto.
O sea, no es solamente, bueno, yo conozco los 2, 3, 4 idiomas, pero ¿sabes traducir? Nah. Y hay gente, no. Dice, no, no quiero traducir porque aunque entiendo todo, no sé cómo traducirlo. Y es cierto, eso es cierto, porque no es lo mismo saber y entender 2 idiomas y traducirlo. Porque para traducir uno tiene que conocer exactamente el ritmo de la gramática que dicen aquí y también la gramática del otro lenguaje. De otra manera, lo va a ser un desastre, mala comunicación, porque no sabe traducir. Pablo lo llama eso el don de interpretación de lenguas. ¿Se dan cuenta? O sea, la habilidad de poder interpretar lenguajes de un idioma a otro. Eso es el lenguaje moderno. Y si no había eso en la iglesia de Corinto, entonces siéntese y ore para usted sola, porque si usted habla en lenguas, o sea, habla otros idiomas, el beneficiario va a ser usted mismo, dice Pablo, no el resto. Así que no tiene nada que ver con algo que el ángel viene y le da, te voy a dar un lenguaje angelical. No, tiene que ver con el contexto. Corinto era una ciudad, era un puerto cosmopolita, venían gente de todas partes del mundo por el comercio. Si usted quería ser próspero económicamente, vaya a Corinto, su negocio prosperaba. Pero también en el mismo aspecto, diríamos espiritual religioso, era multireligioso. El templo de Apolos principal, el templo de Afrodita, ¿no? Donde tenía más gente, ya saben por qué, por sus sacerdotisas sagradas, entre comillas, ¿no? Que llenaban todo Corinto. Entonces Pablo caminaba allí, por eso que Corinto tenía la fama de ser una de las iglesias más carnales, ¿no? Porque la fama que tenía Corinto era inigualable en el aspecto de la prostitución. O sea, todos iban a Corinto. ¿Ok? Ah, ¿Qué más? Eh, y también porque, interesante, porque aquí dice que, por ejemplo, los certámenes de belleza que hoy en día hay, eh, en Corinto no había eso, pero había como una feria, diríamos así, de las mujeres más hermosas que había. Y las corintias se, eran conocidas por su belleza física. Y muchos iban ahí, mucha gente adinerada iba ahí, compraban esclavos, compraban esclavas. O sea, era una ciudad más o menos como Nueva York, aquí en los Estados Unidos. O sea, no dormía esa ciudad. Increíble. Sí, Corinto era como New York, aquí en los Estados Unidos, la ciudad que no duerme. Y eso es así. Ok, en el sentido de que es tanto el negocio, que aquí literalmente Nueva York no duerme. Esa es la verdad. Ese es Corinto, donde Pablo llega. Allí también dice aquí en el año 44 antes de Cristo, el emperador Julio César refundó la capital de la provincia de Aquía y su negocio comenzó también a surgir. O sea, el comercio en Corinto siempre estuvo positivo. Tenía una población de 300,000 habitantes, fíjese. Y el apóstol Pablo predicó ahí. Dice aquí, fíjese, estoy leyendo esto, que esta es la enciclopedia griega. Dice aquí, escuchen bien lo que dice aquí. Dice aquí, el apóstol Pablo se quedó totalmente confundido, se quedó hasta cierto punto emocionalmente traumado, ¿no? Por encontrar una gran depravación sexual en todos, en toda la ciudad. Y era la ciudad más importante del imperio romano. Bueno, era natural porque recuerde que Corinto tenía el templo de Afrodita y la Afrodita tenía sus sacerdotisas sagradas, que eran prostitutas. Y
Y obviamente estaba ahí el templo de Apolos, que era el más principal, el más, digamos, eh, principal de todos ellos en Corinto. Así que esa es la ciudad donde va Pablo, ¿ok? Y Pablo va allí durante el reinado, o diríamos el emperador era Claudio, ¿ok? Dice aquí, ¿no? Corinto, allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa, ¿no?, de llegar a Italia, de Italia con Priscila, su mujer. Claro, no se sabe mucho de Aquila ni de Priscila, pero parece que allí recién se conocieron con Pablo, ¿no? Vinieron de Italia. No se sabe si realmente eran italianos o venían de un viaje para Corinto, pero era natural, porque recuerde, Corinto era la ciudad del comercio. Por ejemplo, hoy en día, sábado o domingo, mucha gente dice, vamos a comprar. Aquí hay los malls, ¿no? Uno va al mall y el mall es gigantesco aquí, ¿ok? Es gigantesco, gigante. Usted realmente, si viene al mall, por ejemplo, fin de semana, y quiere hacer ejercicio, véngase a las 9 de la mañana, toma un desayuno exquisito y camina todo el mall. Ejercicio al corazón, con solamente caminar, mirar, vitrinear, compra o no compra, camina, compra un helado, sigue caminando, descansa, compra otra bebida, compra una soda, un jugo, sigue caminando, 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 caminando. Camina de tal forma que usted perdió bastantes calorías. Es buenísimo. En terapia, ¿ok? Bueno, en este tiempo, Corinto era así. La gente iba y caminaba, o sea, se imagina usted yendo a Corinto y comprando esas vasijas hermosísimas. Y claro, tiene que tener cuidado porque si se rompían, perdía. Por eso que muchos iban con sus esclavos, ¿no? Te iban en carretas y compraban ahí toda la cerámica de ese tiempo. Hace poco en National Geographic hubo un especial donde encontraron en el mar Egeo, que está en el Asia, en el fondo del mar Egeo, una embarcación con cantidad más de 1000 objetos de cerámica del tiempo de Pablo. Y ahí decían que era de Atenas y era de Corinto. Increíble. Intactos. O sea, el barco se hundió, obviamente, y se hundió con toda la cerámica. Hubieron algunas que estaban ya rotas por, obviamente, la caída o pero otras no, otras estaban intactas y lo llevaron al Museo Británico, en el cual está allí. Oiga, ¿se imagina tener una de esas vasijas en casa de esos tiempos? Increíble. Por eso me gusta a mí aquí ir a los museos. Acá hay uno en Los Ángeles, buenísimo. Hay objetos de arte de esos tiempos, inclusive. Hay uno que es de Babilonia. Yo me quedo mirando en Babilonia y digo, increíble pensar que estaban los judíos y ellos miraron exactamente eso que estoy mirando. Bueno, es algo extraordinario. Me gusta ir al museo y pasarme ahí horas observando y pensando, imaginándome que estoy viajando en esos tiempos atrás. Bueno, en ese tiempo eh, dice que llegaron a Italia, pues el emperador Claudio había ordenado, ¿no?, a todos los judíos que salieran de Roma. ¿Ok? Pablo fue a verlos, dice ahí. O sea, Lucas no nos dice cómo Pablo supo de Aquila y tampoco de Priscila, no nos dice cómo. Lo que nos dice es que fue a verlos. Recuerde que Lucas no dice todo. Si Lucas hubiera dicho todo, su Hechos hubiera sido un libro de unos 60 capítulos. 60 capítulos. Pero no, en ese tiempo no había para grabar, o sea, lo que él miraba, iba a su casa, lo que recordaba que miró lo escribía, y si escuchaba algo lo escribía como él lo entendió en su lenguaje, de tal forma que tenemos un libro de los Hechos que no está completo históricamente y que las palabras que él escribe son las palabras que él lo interpreta, no necesariamente las mismas palabras. Por ejemplo, al término de esto le van a preguntar, ¿y qué habló el hermano César? Dijo, habló de Corinto, él dijo que, se dan cuenta, usted ya le pone sus palabras a lo que yo dije. Entonces usted lo escribe.
El que lee va a pensar que yo dije exactamente eso, cuando yo no dije. Son las palabras de usted. Bueno, Lucas hizo lo mismo. Muchos de lo que estamos leyendo aquí de Lucas, es lo que él recuerda y lo pone en sus palabras. No necesariamente las mismas palabras que Pablo dijo. ¿Por qué? Porque la mente se olvida. Es como que alguien le diga, ¿no? Mira, hija, quiero que vayas al mercado, compres 3 tomates, 5 cebollas, ¿no? Y 2 ajos. Y después alguien le pregunta, ¿qué te mandó tu mamá? Oh, me dijo que vaya al mercado y que agarre algunos tomates, luego si encuentro cebolla y ajos. Pero eso no lo dijo su mamá. Su mamá le dijo específicamente cuántas cebollas, cuántos tomates y cuántos ajos. Pero usted no les dice cuántos, simplemente le dice lo que los objetos que usted o los productos que ella quiere que compre. ¿Se dan cuenta? Y el que lee va a decir, oh, nomás le dijo tomate, cebolla y ajos. Pero usted omitió cuántas cebollas, cuántos tomates y cuántos ajos. Luego alguien lee el otro y dice, uy, ¿para qué te dijo ella? No, su mamá nomás le dijo que vaya a comprar algo, cosas para cocinar el mercado. Ya cambió totalmente. Ya ni siquiera mencionó los ajos, la cebolla y los tomates. Dice, ¿y qué te dijo? Oh, nomás que fue al mercado para comprar algo que va a cocinar. También lo cambió. Al final omitieron cuántos de ajos, cuántos de tomate, cuántos de cebolla. Y al final ya ni siquiera dicen qué cosa compró, solamente que fue al mercado. Bueno, eso es lo mismo que sucede. ¿Se dan cuenta? Entonces la transmisión de información del antiguo mundo ahora está incompleto. Hay muchas cosas aquí que Lucas no lo hizo, no tal vez porque no quiso, sino porque en ese tiempo era difícil memorizar todo. Oiga, Pablo predicaba 2 horas. ¿Usted cree que en 2 horas Lucas va a venir, se va a sentar con una pluma y va a poner a escribir exactamente las palabras que dijo? Es imposible. Él va a poner lo que recuerda y va a poner en sus palabras. Entonces, muchos de los mensajes de Pablo se ha perdido. Nunca lo vamos a ver porque no había otro que le interesara en registrar lo que dijo Pablo. Y eso es en los evangelios también. Por eso que uno a veces encuentra cosas, pero ¿por qué aquí cambió en esto? ¿Y por qué cambió en esto? Bueno, porque hay que entender que en esos tiempos no era exacto, no había forma de escribir mientras uno hablaba. Era imposible. ¿Cómo uno va a escribir? Y otra cosa, ellos escribían despacio. O sea, si alguien decía, hola, ¿cómo estás? Recién estaba la H. Ya para que ponga la H ya dijo unas 1000 palabras más. Hola, la O ya dijo 2000 palabras más. Para la L ya dijo 500 palabras más. Para cuando termina la hola ya dijo ya más de 10.000 palabras. Entonces era imposible. No, no, nadie hacía eso, nadie hacía eso. Ellos escribían después que terminaban, iban, se sentaban y decían, ¿qué dijo? Y ponía lo que se acordaba. Nada más, lo que se acordaba. Si habló por 2 horas, ponía algo que habló 3 minutos o tal vez 5 minutos. Porque el resto se olvidó. Ya no hay. ¿Quién va a grabar? Nadie. Nadie grababa. Y él no iba y le decía, y nadie iba y le decía, a ver, Pablo, disculpa, ¿qué dijiste a esta hora? No, no, nadie le preguntaba. Era un mundo totalmente diferente. Un mundo totalmente diferente. Ahora entiende el concepto, yo creo que entiende el contexto. En ese tiempo el emperador era Claudio. ¿Quién era Claudio? Claudio reinó del año 41 al año 54. O sea, lo cual significa que Pablo fue a Corinto en el año 50, más o menos 51, después de Cristo. O sea, Jesús murió ya para 20 años después, ya Pablo estaba viajando. Claudio reinó allí, él fue puesto a la fuerza como emperador, él no quiso ser emperador, él mismo lo dijo que a él le gustaba solamente leer y escribir, nada más. Él dijo, yo no quiero ser emperador, yo quiero solamente leer y escribir. Y exactamente, Claudio era, yo creo que el único de todos los emperadores romanos, de todos los que tuvo Roma, el único que le gustaba leer, de veras. Tanto era así que cuando los soldados pretorianos le ponen a él, ¿no? Le ponen a él porque, bueno, ah, eh, Calígula, bueno, se suicidó, ¿no? Él mismo, él conocía prácticamente
a Calígula en el reinó en el año 37. No, lo mataron a Calígula, ¿no? Porque Calígula era un tipo despreciable, sinceramente. Era despreciable Calígula, era un chiste, un hombre más mediocre, inmoral. Él hablaba con su caballo lo puso como cónsul del Senado, y el Senado, Calígula le dijo que mi caballo va a ser el consejero de ustedes, y así, literalmente. Entonces puso al caballo ahí, y cualquier pregunta del Senado tenían que preguntarle a su caballo, porque su caballo era el consejero de todo el cónsul, de todo eh, el Senado romano. ¿Se imaginan preguntarle a un caballo? Aunque tal vez hubiera sido cierto, eran más inteligentes en el caballo que el Senado, puede ser, pero ese era Calígula. Bueno, lo asesinan, ¿no? Porque era un tipo incompetente, ¿no? ¿Qué más? Bueno, era sobrino de Claudio. Dice aquí Claudio fue una persona inteligente, le gustaba leer, escribió historia, ¿no? Ninguna de sus historias o libros de historia que escribió existen. Todos fueron ya sea destruidos, todos fueron quemados. Ahora entiende por qué cuando entra Tito a destruir al templo en Jerusalén en el año 70, destruye absolutamente todo lo que estaba dentro, excepto el oro, que ahora está todavía en el Vaticano. Está ahí bajo el Vaticano. En la librería del Vaticano están todos los instrumentos. El Museo Británico también tiene parte del Templo de Jerusalén. ¿Qué otro museo hay? El Museo de Israel, Británico. Roma tiene cantidad de ese tiempo, es increíble. Un día voy a ver cómo puedo ir para ir a Roma abajo, a su gigantesca librería. Es increíble. El romano no le gustaba leer. El romano era una persona bruta en ese sentido. Solamente le gustaba pelear. Por eso que tuvieron uno de los ejércitos más grandes en el primer siglo, ¿no? Por eso se dice, Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente al Imperio Romano. Y eso es cierto, ¿ok? Eso es cierto. Los romanos inclusive no querían que las mujeres romanas vayan a Grecia, porque decían que si van a Grecia se van a casar con los griegos, que eran más educados. Y los griegos decían, no se junten con los romanos, porque son bárbaros, son brutos. O sea que eso decían ellos, las dos culturas. Decía, hizo muchos cambios. Em, mm, Dice aquí también que, a ver, vamos a ver, durante su gobierno como emperador, él también mm, ayudó a avanzar la conquista de Gran Bretaña en el año 43. ¿Se acuerda que Jesús dijo, y habrá guerras y rumores de guerra? A eso se refiere. Fue a Gran Bretaña, de Roma a Gran Bretaña es un viaje increíble. Es un viaje increíble. Los romanos viajaron todo el imperio. Ese es el mundo. Cuando la Biblia dice y el mundo, no se refiere al mundo literal, sino al mundo del imperio romano. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Qué más dice aquí? Bueno, dice cantidad de información. Dice más abajo, tuvo varias esposas. Su matrimonio fue infeliz. Su tercera esposa, Mesalina. Ahora, Mesalina era la tercera esposa de Claudio. Ella era 30 años más joven que, que Claudio. Bueno, pero ella era no solamente famosa por su belleza física y su juventud, sino también porque ella practicaba la prostitución. Sí, así es, así como se escucha. Ella, hay documentos de los historiadores romanos de ese tiempo que ella se vestía en la noche, salía encubierta, ¿no? Y se mezclaba con las prostitutas de Roma en la noche y pues vivía, hacía lo que hacen las prostitutas, obviamente, no tengo que ir en detalle, al punto en donde ya todas las conocían, ¿sí? Todas las conocían que ella es la esposa del emperador, ¿no?
Claudio no creía, decía, no, no, puede haber alguien que se parezca a ella. Y decía, no, no, es ella, no, no puede ser. Como se dio cuenta, porque tanto era ella que ella inclusive hacía concursos de prostitución, o sea, quién podía tener más parejas durante toda la noche. Y obviamente dice que ella ganaba. Entonces su fama de prostituta fue inclusive más famosa de prostituta que de esposa de emperador. Bueno, lo que pasa está más adelante que ah, él manda a matarla, ¿no? Por traición, porque ella parece que había hecho un plan para matar a Claudio con uno de sus amantes, pero el emperador la mata primero, a ella y a sus amantes, y se acabó el problema. Sí, así era. Roma siempre fue así. Luego, su última esposa, Agripina, fue la que también le salió mal. Y ella dijo, pues antes que él me mate, pues entonces yo voy a matarla. Y utilizó el método más antiguo de Roma, que inclusive los papas han usado: envenenamiento. Y sí, le dio una excelente cena, pero fue como quien dice la última cena. Y le puso un veneno y murió Claudio. No era un mal emperador, sinceramente, porque él nunca quiso serlo. Era un hombre pacífico. Es más, él, desde el punto de vista de emperador, él no era militar, odiaba ser militar, ¿ok? Él quería solamente estar haciendo una vida pacífica, escribir y nada más. ¿Por qué lo hicieron? Nadie sabe en realidad por qué. Puede haber sido tal vez algo de teatro, porque él inclusive no dijo, pero fue o aceptó porque le dijeron, o aceptas o te matamos. O sea, ¿me entiendo? O sea, a la fuerza. No tenía otra opción. Dijo, bueno, no, no me mate, mejor voy a ser emperador. Y claro, fue emperador intimidado porque si no le iban a matar. Y bueno, durante ese tiempo es que Roma, prácticamente bajo Claudio, prospera también. ¿Ok? Ahí es donde, inclusive después de, ah, él es considerado, ¿no?, uno de los mejores emperadores después de Augusto, el emperador romano. Y claro, fue en el año 54. Y luego de él viene el famosísimo, después de Claudio, entra nada más y nada menos que Nerón. Y Nerón, si Calígula era una desgracia total, Nerón era 10 veces más desgracia que Calígula. ¿Ok? Y bueno, ya con Nerón cambia el asunto. Y Nerón todavía aparece aquí en el libro de los Hechos, más adelante, ¿no? En su tercer viaje ya más o menos creo que ya está Nerón, porque recuerde, Agripina le mata a Claudio, le envenena, porque quería que Nerón justamente sea el emperador. Entonces, en ese tiempo, así era como hasta ahora. La gente, muchas veces el pueblo quería a algunos, pero muchas veces el Senado decidía a quién. Matan al loco de Calígula porque Calígula puso como consejero del Senado a su caballo. Luego entra Claudio. Bueno, Claudio no quería ser emperador, no le gustaba ser militar, él quería solamente leer, pero lo asesina Mesalina porque dijo, no, quiero a mi sobrino o a su hijo adoptaron, Nerón. Y Nerón era un gordito que era el más incompetente de entre todos los mediocres del imperio. Ese tipo no servía para nada. Y es la verdad, ¿ok? Ah, pero en fin, así era el imperio romano. Y eso lo vamos a ver más adelante. Yo creo que estamos capítulo 18, 19, 20. Entonces, ese es el contexto de donde Pablo está escribiendo su carta. Perdón, Lucas está hablando, Lucas estaba ahí también. Y Pablo fue y habla con Priscila, con Aquila y Priscila, su mujer. Ahora, el 3 dice, eran del mismo oficio, trabajaban haciendo tiendas de campaña. Parte de la cultura judía era de que el padre le enseñaba al hijo el oficio que él tenía que hacer para vivir. ¿Me entiende? El oficio que él tenía que hacer para vivir. Por eso que en el contexto judaico, ah, Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. O sea, dentro
de el contexto del Nuevo Testamento, en realidad Pablo nunca quiso decir que los obispos, por ejemplo, solamente viven del diezmo. No, primeramente ya no había diezmo que se practicaba en el Nuevo Testamento. Eso terminó con el Antiguo Pacto. Segundo, las ofrendas que se hacían o se recaudaban eran para los pobres de la congregación. Jerusalén era una ciudad muy pobre. Era para los pobres de ahí, para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros. Entonces no era que se le metían en el bolsillo los obispos, para nada, como es hoy día, absolutamente para nada. Y los que daban ofrendas no eran obviamente los pobres, tampoco los extranjeros, tampoco las viudas, ni los enfermos, solamente aquellos que tenían. Según una congregación de 200, solamente 10 trabajaban y tenían, y el resto no. Solamente esos 10 daban ofrenda y no era para el obispo, era para los pobres de la congregación. Eso es eso es así. ¿Por qué? Porque Pablo enseñó al principio, el que no trabaje, que no coma. Ahora, eh, claro, hay gente tal vez, y había siempre, incapacitada que no podía trabajar. Cojos no podían, ciegos no podían trabajar, viudas no se les exigía, enfermos. Entonces, no se refería a eso. Se refería a la persona físicamente capaz de poder realizar una labor, comercio, pero que no quería por flojera, por perezoso, por indiferente. Entonces Pablo dice, no, ¿no quieres trabajar? No, porque no puedo levantar ese ladrillo. Oh, no hay problema, no levantes el ladrillo, pero tampoco vas a comer, porque el que no trabaja, no coma. ¿Ok? ¿Y qué hacen los ministros que hacían en ese entonces? Bueno, Pablo era, ¿qué cosa? Era oficio hacedor de tiendas. Bueno, oiga, Pablo tendría más derecho a decir, bueno, Jerusalén, mándenme una ofrendita para aquí, para comer. No sé, aquí hay pescado, aquí hay comida de la India, de Grecia, de todas partes. Por favor, Pedro, mándame una gran ofrenda para tener aquí. No, 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 Pablo no dijo eso. No, no, no dijo absolutamente. Aquí está, cada ciudad que iba. Lucas no lo dice muy a menudo, pero Pablo ponía ahí su tienda y a trabajar. Oiga, ¿usted cree que Pablo no comía? Claro que comía. Y él dice en sus cartas, yo no quiero ser carga si voy a visitar, que, bueno, ellos me van a dar de comer. No, Pablo decía, yo no quiero ser carga de nadie. No, yo voy a trabajar y yo compro mi comida. No quiero que nadie diga, uy, ahí viene Pablo y come bastante. No, 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 no quiero eso. Yo voy a trabajar. Eso es el principio. Así que eh, ah, eso yo les aconsejo a muchas personas que yo conozco aquí que son pastores. Le digo, ¿y en qué trabajas? Le digo, no, es que la iglesia me sostiene. Le digo, ¿estás incapacitado? Le digo, porque eres ciego, ¿qué pasa? No, no, es que pues tiene que sostenerme. No, no, no tiene que sostenerte. Tú tienes manos, pies, brazos, piernas, hablas, miras, escuchas. Hay trabajos aquí de todo tipo de trabajo. Que los hermanos no separen algo para ti, para sostenerte. Tú puedes trabajar, hay cantidad de trabajos y tú puedes comer y gastar en lo que tú quieras. Ellos tienen sus gastos y además la ofrenda es para los pobres de la iglesia, no para ti, no para que te compren tus zapatos, tus calzoncillos o tus calcetines. No, eso tú trabajas. Porque eso es lo que dice el método bíblico. Eso es exactamente así. Bueno, aquí voy a terminar porque lo que viene la semana que viene es a partir del versículo 4 en adelante, porque estoy mirando aquí, hay mucha historia que, que Lucas dice del antiguo mundo. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que tu gracia nos ayude a entender tu palabra y lo que en ese tiempo los apóstoles estaban y hacían para la aplicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que pasen un excelente día del Señor y que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.